palabra de Dios. Y el mensaje de hoy se llama Dios me hizo con un propósito visible. A veces nos sentimos invisibles, ¿no? ¿Usted se ha sentido invisible en algunos momentos de su vida? ¿Se ha sentido ignorado? ¿Se ha sentido desvalorado? ¿Cuántos se han sentido desvalorados? ¿Se han sentido ignorados? También. ¿Se han sentido escondidos, quizás con miedo de hacer cosas? El otro día una hermana me decía: ay, pastor, que me da mucho miedo, mucho temor subir allá arriba a orar o a hacer cualquier cosa como hacen los demás hermanos. Muchas veces luchamos con nuestra baja autoestima y nos sentimos que somos invisibles para el resto de los demás. Somos invisibles para nuestra familia. ¿A cuántos lo han dejado de lado? Han invitado a todos los demás familiares y a usted no lo han invitado. Venga a llorar con el pastor, lloremos juntos. Pero muchas veces nos sentimos hasta invisibles por parte de Dios, como que Dios no nos ve. Dios no está pendiente de nosotros. En el libro de Jueces es un libro donde narra un tiempo muy tóxico en la vida del pueblo de Israel. ¿Por qué tóxico? Porque dice la Biblia que hacían lo malo delante de Jehová, y después de eso, de hacer lo malo, venía una devastación sobre ellos. Los pueblos madianitas, amonitas, edomitas los atacaban, los filisteos, etc. Y ellos se volvían y clamaban a Dios. Y Dios les mandaba un libertador. Después ese libertador los liberaba, recibían la paz, recibían la abundancia, pero después se volvían nuevamente a los dioses paganos, hacían lo malo delante de Dios, y era un ciclo. Si usted lee el libro de los jueces, se va a dar cuenta por qué aparecen tantos jueces, tantos libertadores del pueblo de Israel. Es porque el pueblo vive así, hace lo malo delante de Dios, sigue a otros dioses o tiene sus propios dioses, después clama a Dios para que le dé libertad, Dios le da libertad, vive en paz en abundancia, y como vivo en paz en abundancia me olvido de Dios y miro a otros dioses, y vuelve el ciclo a darse nuevamente. Pero en los capítulos 6 al 8 del libro de los jueces, no se los voy a leer todo porque estaríamos muchísimo tiempo y usted diría: ay, el pastor está predicando 1 hora y media. Entonces, pero se lo voy a resumir. Israel cae en este tiempo malo en el cual en repetidas ocasiones los madianitas venían a saquear todo lo que hacían. Uriel tenía gallinas, producían las gallinas huevos, venían los madianitas, le quitaban las gallinas, los huevos todos. Yasmín con Uriel en Lincoln hacían trigo, tenían trigo, y venían los madianitas y le quitaban toda la comida. Por ahí Janet en Springdale venía y tenía sus cosas, ¿cierto? Ella sembraba papa, venían los madianitas y le quitaban las papas. Y así sucesivamente, hasta que aparece un personaje que se llama Gedeón, que de él vamos a estar hablando hoy día, y Dios lo llama, y este Gedeón lo que estaba haciendo, muchas gracias. Gedeón lo llama, él estaba haciendo algo, él estaba escondido, él estaba siendo una persona invisible frente a los demás, y lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque Gedeón estaba trillando el trigo en un lagar. Entonces él estaba escondido de sus agresores, de los madianitas, porque no quería compartir el trigo, sino que quería compartirlo con su familia, con su gente. Pero en este mensaje, el punto número 1, yo le he puesto: Dios te ve aun cuando eres invisible para los demás. En esas temporadas malas de tu vida, Dios te ve aun cuando eres invisible para los demás. Cuando te sientes que todos los demás te ignoran, todos los demás te están rechazando, Dios te ve aún en ese momento. Y recuerda que en esos momentos son procesos de Dios. No es que, me llegó a mí y yo estoy viviendo todo lo malo. No, son procesos.
Dios no puede sacar mejores cosas de tu carácter. Dios no puede pulir tu temperamento. ¿Cuánto tienen temperamento sanguíneo, colérico, flemático? Y el otro se me olvidó cuál era. Si alguien me recuerda por ahí, colérico, sanguíneo, flemático, melancólico. Gracias. Y a veces tenemos de estos dos más y de estos dos, y somos así depresivos, y somos así, ¡ay, yo soy Jimán! ¿Ah? Entonces, vamos y queremos arrasar con todo. Dios tiene que trabajar en nuestro carácter, pero en ese proceso, en esa temporada devastadora de tu vida, Dios está trabajando en tu vida. Pero Gedeón no quería compartir en esta temporada su trigo con los madianitas. Y dice, Jueces 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abiezrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba sacudiendo ¿qué? El trigo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba sacudiendo? El lagar. En el lagar para esconderlo de los madianitas, ¿cierto? Gedeón estaba sacudiendo el trigo escondido porque él estaba sin esperanza. No había esperanza en Israel en ese entonces. Eran atacados cada vez que tu árbol iba a dar, no sé, manzanas, venían los madianitas y te llevaban la manzana. En los tiempos de cosecha venían, se llevaban las uvas, venían, se llevaban todo. Y Gedeón fue inteligente, pero tenía un cierto grado de temor. ¿Por qué fue inteligente? Porque él quería pasar invisible, escondido en el lagar. Usted me dirá, pero ¿qué tiene que ver eso? El trigo, ¿dónde se trilla? En él. ¿Sabe dónde se trilla el trigo? En el trillar, que es un espacio hecho para que usted, mientras va trillando el trigo, van saliendo los granitos y todo eso. Pero ¿dónde estaba Gedeón? ¿En qué lugar? En el lagar. ¿Y qué es un lagar? Escondido. ¿Ah? Es un lugar escondido. No es un lugar escondido, pero él estaba escondido. Gedeón estaba escondido, pero el lagar es donde se hace el vino. El lagar es donde usted va a echar la uva y empieza a, ¿cierto? Las mujeres se van con los vestidos y empiezan ahí a zapatear, La vendimia. ¿cierto? Empiezan a zapatear y por otra parte sale el jugo de uva, el vino, después lo fermentan y hacen vino, dependiendo como usted quiera. Pero esos son a veces estanques grandes, cuando son viñedos grandes. Y esa no era temporada de vino, no era temporada de la cosecha de vino. Y él, en vez de tomó su trigo y en vez de trillarlo en el lugar especializado o que tenían para hacer trillar el trigo, él lo trajo al lagar, a un lugar donde no se estaba ocupando en ese momento y donde nadie iba a ir a decir, hey, vamos al lagar. No, si esta no es temporada de uva, así que tranquilo, ¿para qué vamos a ir para allá? Entonces él, con cierta inteligencia pero cierto miedo, desesperanza, quiso pasar invisible delante de las demás personas. Se apartó de todos para ser invisible, pero el ángel del Señor lo visitó. Y Gedeón estaba ahí en ese momento, como muchas veces se sentía solo, agotado, abandonado, abatido. ¿Cuántos se han sentido así? Que están solos, decepcionados, abatidos. Pero Dios nos vio en ese lugar. En ese momento cuando tú estás en lo triste de tu vida, en ese momento cuando estás pasando esa temporada complicada, es Dios donde nos ve. Ahí es Dios donde nos ve. ¿Sabes qué? Dios nos lleva a veces al desierto, no para castigarnos, sino para que salga lo mejor que hay en nuestro corazón. Por eso dice al pueblo Israel, para eso te llevé al desierto, para ver lo que había en tu corazón, si habías de hacerme fiel, si habías de servirme, si habías de creer en mí. Y Dios nos llama
por lo que Él puso en nosotros y no por lo que el mundo dice de nosotros. Dios nos busca a los más visibles hoy en día. Él no está buscando a artistas para que sean después figuras y representantes. Dios busca a los que están disponibles. No busca a los que están visibles en las redes sociales. Dios busca a las personas que están disponibles, que quieren ser usados por Él. Otro punto que puse de escondido a visible para Dios, y es que nos vamos a ir ahí a Jueces 6:12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Wow! Jehová está contigo, Mauricio, varón esforzado y valiente. Muchas veces que nos digan eso, cuando mi esposa a veces se le olvida decirme lo que soy para ella, y llega y dice: ¿cómo está el esposo más amado, más tierno, más lindo, trabajador, romántico de este mundo? Ella me recuerda lo que soy. Y cuando ando con mi bajón en algunos momentos como pastor, porque los pastores también nos bajoneamos, ella viene y me toma de aquí atrás y me sacude: ya, sácate esa cosa y sigue adelante, mira que tú eres esto en las manos del Señor. Pero que alguien nos diga: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. A veces estamos tan invisibles, estamos en el lagar con temores, con inseguridades, estamos en nuestro cansancio, en nuestra rutina, en nuestro trabajo, estamos con miedo frente a las situaciones que están ocurriendo alrededor. Incluso David también, ya que mencionaba Uriel anteriormente a David también fue invisible. ¿Para qué fue invisible? Para su papá, para sus hermanos. Llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí y le dijo: hey, ponle a tus hijos, que de entre tus hijos voy a ungir al nuevo rey. Y coloca desde el mayor hasta el menor. Y todos eran grandes, buenos peleadores, soldados, guerreros, de buen parecer. Y cuando va a ungir al primero, Dios le dice al profeta: no, ese no es. Al segundo: no. Como dice mi hija Anet, fue ignorado, era invisible para su propio papá David. Y lo tuvieron que ir a buscar. Y cuando llegó, le dijo Dios al profeta: ese es. Dios vio a David detrás de las ovejas. Dios te ve detrás ahí de las gallinas todos los días tomando los huevos. Dios te ve ahí en el trabajo todos los días. Trabaja y trabaja, levantándote temprano. Bueno, algunos se levantan temprano, otros se levantan igual temprano, pero entran más tarde a trabajar, trabajan en la noche. Son gárgolas. Tenemos una familia que es gárgola aquí en la iglesia, que trabajan en la noche, ellos son nocturnos por el horario. Pero Gedeón estaba escondido, pero fue visible para Dios. No necesitamos hacernos visibles para los hombres, necesitamos ser hallados por Dios realmente. Después de este primer encuentro, el ángel de Dios le habla a Gedeón, y en el corazón de Gedeón comenzaron un proceso de transformación. Recuerda dónde estaba Gedeón: en el lagar escondido, sintiéndose invisible frente a los demás. Dios no lo llamó por su condición actual, lo llamó por su identidad futura, su identidad profética. Dios no te está llamando por lo que eres ahora. Dios te está llamando por lo que Él está viendo en el futuro en ti. Muchas veces decimos: yo estoy aquí, es lo que puede ayudar nomás. Pero si tú te entregaras de todo corazón al Señor, tu vida completamente, no necesitarías de ningún representante, de ningún manager. Dios te usaría grandemente.
¿Te has puesto a pensar que tú puedes ser el próximo Bill Graham? Que estés predicando por todo el mundo, por todas las ciudades, haciendo evangelismo, campañas evangelistas en todas partes. Pero en ese momento de ser invisible, Dios te ve en ese proceso. A pesar de lo que los demás no pueden ver en ti. Tus limitaciones visibles o tu potencial invisible. ¿Qué es lo que estás viendo de ti? ¿Estás viendo primeramente tus limitaciones que se ven, que se demuestran? ¿O estás viendo el potencial invisible que hay en ti? Lo que está escondido en este momento en ti. Y Dios ve el potencial que tenemos cada uno de nosotros. Y quiere utilizarlos. Dios quiere utilizar esa iglesia. Pero ¿sabes qué? Necesitamos creer a la palabra de Dios. Jueces 6, 13 al 15. Mira lo que dice Gedeón. Y Gedeón respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mira cómo se sentían los israelitas. Se sentían que Dios lo había desamparado, que lo había castigado y lo había entregado a las manos de los madianitas. Y dice: y mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Mira las excusas que ponen. Señor, nos has dejado solo. ¿Por qué no ha venido todos estos problemas? Después le dice: soy el más pequeño de la casa de mi padre, somos la familia más pequeña de la tribu de Manasés. Gedeón tenía una lista de excusas: no puedo, no tengo recursos, no soy nadie. Pero Dios no ve tu pasado, Él ve tu propósito en sus manos. Entonces nosotros nos quedamos ahí con las heridas del pasado, con las excusas, con los complejos que tenemos, con las etiquetas. Gedeón empieza a responder de acuerdo a lo que él ve, sus limitaciones visibles. Pero Dios no está viendo las limitaciones visibles, está viendo el potencial invisible que hay en nosotros. Quizás Dios nos deja en claro que el lagar donde estaba Gedeón no era solamente un lugar físico, sino también se había convertido en una forma de vida. ¿Te has dado cuenta que hay personas que andan: ay, pobrecito, ¿cómo está, hermano? Ay, ahí nomás o menos, me ha ido. Y la otra semana tú me encuentras: ¿y cómo está, hermana? Ay, bueno, qué bueno. Ahí pasándola nomás. Al mes siguiente: ¿cómo está, hermana? Uy, ni te cuento todo lo que... ¿Por qué? Porque viven en un lagar, viven en esa invisibilidad, viven en esa actitud de decir: ay, pobrecita de mí. Ven todas las limitaciones que tienen y dicen: yo no puedo. Cuando yo era pastor de jóvenes en Chile, nosotros sacamos una generación, junto a los demás pastores de jóvenes, sacamos una generación completa de estudiantes profesionales universitarios. Todos eran jóvenes que venían de diferentes colonias, como en México, como se les llama, dentro de la misma ciudad, diferentes comunas, nosotros les llamamos, y era todo de estrato social bajo. Entonces, para algunos lo máximo era llegar a la high school, porque nadie de su familia había terminado la high school. Y nosotros decíamos: no, en el Señor tú puedes ser un profesional universitario. Pero nuestra mentalidad era: en el Señor se puede todo. El Señor puede hacer cosas grandes contigo. ¿Y sabe lo que pasó? No solamente una primera generación, una segunda, una tercera generación de jóvenes profesionales,
Porque antiguamente las iglesias en Chile decían, ¡hey, Cristo viene pronto! Entonces, ¿qué es lo que hacían los pastores y los padres? No mandaban a sus hijos a la universidad, porque Cristo venía pronto. Entonces, ¿para qué vas a ir a perder tiempo en la universidad si Cristo ya viene y ya está en las puertas? Entonces, creció una generación de cristianos evangélicos en Chile que eran todos obreros, no es menospreciar nada, pero eran todos obreros, ninguno era profesional. Pero sus hijos y sus nietos fueron todos profesionales, fueron todos universitarios. Entonces, muchas veces nos quedamos en ese estado de invisibilidad, invisibles, en ese lugar cómodo que queremos estar aquí, el pobrecito, la pobrecita de mí. Hermano, ore por mí, sí, voy a estar hablando por ti. Hermano, ¿me da un abrazo? Claro que sí. Cuando tú deberías de ser el que está dando los abrazos a los demás, tú deberías de ser el que está orando por los demás, tú deberías de ser el que está impactando, influenciando a los demás a tu alrededor. Cuando Dios nos llama a los capacitados. Dios capacita a los que llama. Usted vea en la Biblia que era Pedro, no era un pescador. Y después en el libro de los Hechos, ¿cómo hablan de Pedro? Y estos no son del vulgo, del vulgar, la gente vulgar, pero mira cómo hablan, la elocuencia, la oratoria que tienen. Esas palabras que usan. Como una persona de hablar tan naco, tan flaite, tan poca cosa, viene después, te eleva un nivel de poder hablar y llegar a personas, a su corazón, a su mente, a su intelecto. Ante sus dudas e inseguridades, él pidió algunas señales. Gedeón puso no solamente 2 excusas, después pidió 2 señales. ¿Cuáles eran? La del vellón. Que todo lo demás quedara mojado. ¿Han visto el vellón? ¿Qué es lo que es un vellón? ¿Saben un poco? ¿Han visto esa paja que se mueve en Texas, o en los lados, digamos, donde hay desierto, donde pasa el viento y pasa así esa bola enorme de pajitas que se rodan? El vellón es algo similar, y él pidió que todo lo demás quedara rociado, mojado, menos el vellón. ¿Y saben lo que ocurrió? Todo lo demás quedó mojado, menos el vellón. Y después Gedeón dice, ya, no me es suficiente, tengo que estar seguro de ti, que eres Dios que me está hablando. Y le dijo, ahora que quede mojado solamente el vellón y todo lo demás seco. Y al día siguiente el rocío solamente mojó el vellón y lo demás todo quedó seco. Pero estamos a veces en nuestras dudas, esas inseguridades, pidiéndole las señales al Señor. Señor, dame una señal, dame una señal. Es como si yo dijera muchas veces, cuando la iglesia no viene toda la familia, dijera, Señor, dame una señal, si es este lugar, si debo de estar acá. Ya pasó ya casi 2 años. Eso le preguntas al principio, no se pregunta en el momento. Yo ya le pregunté al Señor si este era el lugar, y Él abrió las puertas de este lugar para que llegáramos acá. Acá en Providor no hay ninguna iglesia hispana. No hay ninguna iglesia hispana en Lincoln, solamente una iglesia católica. En Summer menos, que es un pueblito ya casi más chiquitito. En Oklahoma, en West Oklahoma, en East Oklahoma, en el este de Oklahoma, tampoco hay iglesias hispanas. Muchas personas me han escrito y tienen que viajar desde el este de Oklahoma, ir a Ceylon, porque ahí en Ceylon es más cercano para ellos, porque no hay iglesias. 50 minutos, 1 hora se demoran en llegar a las iglesias. Entonces, nos vamos a quedar en eso, en las dudas. Pero cuando dejamos que Dios actúe en nuestra vida, Él transforma lo invisible y lo hace visible. El que antes vivía con miedo,
ahora vive con valentía. El que antes era insignificante, ahora sabe que es instrumento que tiene un propósito en Dios. Quizás te has sentido en menos, quizás te has hecho sentir menos, que no tienes ni voz ni voto, que no puedes, pero ¿sabes qué? Dios te dice, varón, mujer, esforzada y valiente, yo estoy contigo. ¿Por qué temes? El otro día conversaba con un hermano y me decía que él tenía un jefe que era simpático, simpaticísimo el jefe. De esos jefes que son adorables, que te dan ganas de llevarle una bomba, un TNT, marca Acme, ¿cierto? De esos jefes simpáticos. Y decía, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere trabajar con tu vida, en tu carácter, pero quiere que tú llegues al corazón de esa persona. ¿Y sabes lo que hizo el hermano? El jefe estuvo un día en el hospital y al día siguiente el hermano lo llamó y le dijo, hola jefe, ¿cómo está? Quería saber si necesitaba algo. Y el jefe le respondió re mal. Respondió ¡ah! Pero, ¿qué es lo que hizo este hermano? Lo correcto. Lo que tenía que hacer, demostrarle a esa persona que ese jefe tan amargado, tan amable, que hay otras personas que están interesadas en él. El Señor conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras limitantes, nuestro corazón, pero es tan capaz de transformarnos y hacernos conforme a los propósitos que Él tiene. Cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente aquí en la iglesia, pero también cada uno de nosotros tenemos un propósito diferente en lo secular. Una cosa es el ministerio, servir en la iglesia, y otra cosa es servir en nuestro entorno, en nuestra comunidad. A veces te has sentido invisible, abandonado, desanimado, pero debes permanecer en el Señor, pero también debes obedecer a lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Él quiere transformar tu vida para que salga todo lo que está invisible y sea visible realmente. Cuando crees y obedeces a su palabra, eres visible también para Dios. Jueces 7, del 2 al 7 dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Qué pasa cuando esto? Esto nos pasa muchas veces a todos los cristianos. Dios nos empieza a usar de grandes situaciones. Y después nosotros decimos, wow, mira cómo el Señor me usa. Mira lo que esta semana, 3 conversiones, un bautismo, 5 consejerías, 2 mentorías matrimoniales. ¿Cómo me está usando el Señor? Yo oré por una suegra y se sanó la suegra. Aleluya. Gedeón, Dios le dice, anda y ataca a los madianitas. Los madianitas tenían un tremendo ejército, innumerable. Pero ¿sabe qué? Gedeón se levanta y se levanta con un ejército de 32,000 israelitas. 32,000 israelitas. ¿Y sabe qué? Dios hizo pasar de esos 32,000 israelitas para que llegaran a ser solamente un ejército de 300. Dios dijo, son muchos. No voy a hacerlo con tus capacidades, no voy a hacerlo con tus recursos, no voy a hacerlo con tus fuerzas, lo voy a hacer a mi manera. Y si usted se da cuenta, todo Dios lo hace a su manera. Goliat venía con lanza, jabalina, escudo, con todo grandote, un guerrero, un paladín, un hombre guerrero, experto en matar. Y David, un pastor de ovejas, ¿con qué? Con 5 piedras y una onda, ¡tum!, listo.
fue todo. A la manera de Dios, no es la manera suya. No quieras poner todos los recursos. ¿Sabes? A veces cuando yo le digo, Señor, hice esto otro, pusimos publicidad en las redes sociales, hicimos aquí, acá, allá, esta semana 3 grupos de vida. Este domingo, poquitas familias fueron. No es con nuestra estrategia, no es con nuestra fuerza, es con el Espíritu Santo. Entonces, frente a las situaciones, Dios quiso, Israel, no te vas a decir, esta batalla la gané yo. Entonces Dios redujo el ejército de 32,000 a 300 personas. Y a veces Dios quiere reducirte a ti, te quiere reducir a lo mínimo. ¿Sabes para qué? Para que nosotros no nos exaltemos nosotros mismos. Él te quita los apoyos, Él te te cierra las puertas, permite que quedes solo. ¿Para qué? No es un castigo, es un proceso del Señor. Para que puedas ser usado de lo vil, de lo invisible, para que su poder sea visible frente a los demás. Cuando todo te va mal, y Dios de lo pequeño hace algo grande, es solamente Dios quiere usarnos de esa manera, de la manera de Dios. Dios no necesita que tengamos miles de recursos, miles de estrategias, miles de formas. Dios necesita solamente obediencia y que nosotros vaya a su presencia. Si vamos con la presencia del Señor y somos obedientes a su palabra, todo lo demás se va a dar. Cuando tú obedeces, lo invisible de Dios se hace visible frente a los demás. Su poder se manifiesta y su gloria se ve reflejada en tu vida. Pero otro punto también importante es cuando Dios actúa en nuestra invisibilidad. Jueces 8:28, mira lo que dice. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Gedeón no solo venció, sino que trajo paz a todo Israel por 40 años. Este hombre que estaba en el lagar, este hombre que quería pasar escondido, invisible frente a los demás, este hombre que decía, ay Señor, tú nos has castigado, ¿dónde estás? Nos has desamparado. Este hombre que decía, soy yo el pequeño de mis hermanos y dentro de mi familia somos la más pequeña de la tribu de Manasés. Este hombre pequeño, invisible, Dios lo quiso tomar para hacerlo visible delante del pueblo. Y si ustedes leen bien la palabra, él hubiese sido el primer rey de Israel. Estuvieron a poco de ungirlo rey de Israel. Porque después ya viene Saúl, que fue el primer rey de Israel. Pero Gedeón fue el casi rey de Israel. Así por poquito el pueblo de Israel lo quería tener como rey. Ese hombre invisible pasó a ser visible delante de los demás. El que se escondía se volvió un líder, se volvió un libertador de su pueblo. Dios cambia las historias nuestras, Dios cambia la historia de cualquier persona. La cambia del miedo, la cambia a fe, a que tengamos fe. La cambia del anonimato, ¿para qué? Para que tengamos un propósito. Dios cambia nuestras historias de debilidades a victorias. Aquella persona que siempre decía, ay, ore por mí, ahora ella anda orando por los demás. Pero muchas veces nos sentimos como Gedeón, invisibles, ocultos, escondidos en nuestro trabajo, invisibles en nuestra familia, desanimado en tu ministerio que Dios te ha entregado. Pero Dios te dice, yo te vi cuando estabas escondido ahí en el lagar. Dios te vio cuando estabas escondido ahí en la silla. Dios te ve cuando estás ahí mirando también la transmisión por las redes sociales. A ti te dijo.
Pero Dios quiere utilizarnos para que el mundo pueda ver el poder de Dios. Gedeón pasó de trillar trigo escondido a derrotar a un gran ejército de los madianitas. Y el Señor estaba con él, el Señor lo transformó, pasó de ser invisible a ser visible. Pero eso mismo quiere hacer con nosotros. Y nosotros a veces queremos buscarla por la nuestra. Yo muchas veces quiero ser influencer, TikToker. Ahora me salió competencia al camino. No quiero decir que me está compitiendo ahí. Pero ¿saben qué? Cuando hago un video, lo hago para que sea de bendición. Y a veces son videos así bien, nada de tanta producción, simple. Y después veo las visualizaciones, llevo 3.000, 5.000 visualizaciones, wow, es mucho para mí, ¿no? Otros quizás sea poco. Pero cuando hago un video todo producido, después veo el mismo tiempo y veo visualizaciones 700. ¿Por qué? No se trata de mí, de mis recursos, de mis estrategias, de mis capacidades. Se trata de lo que Dios ha puesto en mí para ser visible, pero cuando tiene un propósito en Dios. ¿Saben lo que dice en 1 Corintios 1:27? Dice esto hermoso: de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios no busca perfectos, no busca personas capacitadas, Dios busca personas disponibles para su reino. ¿Quieres ser usado por Dios? Tienes que decirle: heme aquí, Señor, aquí estoy. Cuando tú dices: Señor, aquí estoy, Él te va a levantar, Él te va a capacitar, Él va a hacer visible tu vida para su gloria. Pero me encanta esa frase cuando dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Jehová está contigo, Dios está contigo, el Padre está contigo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y con nosotros. Realmente hoy día yo quiero hacerte un llamado a que tú puedas decirle: Señor, aunque me he sentido invisible, aunque he estado escondido, hoy me dejo ver y quiero que tú me uses, Señor. Dile: Señor, sácame realmente de mi escondite, de esa comodidad que tengo, de mis miedos, de mis temores, pero hazme visible para tu gloria. Dios quiere hacerte visible. Quizás alguno de ustedes estará trabajando en un trabajo y nunca se han visto quizás poder pararse en una tarima, en un stage como este o como otros, no sé, mejores o diferentes colores, se puede decir. Pero Dios tiene un propósito y a veces ese propósito es más grande. Tú nunca lo has pensado, pero Dios, cuando tú te dispones a hacerlo, Dios lo hace. No busques ser visible por fama, por un ego, por un orgullo. No busques ser visible para que todos los demás te digan: ay, qué bien lo haces. Para que todos los demás te agradezcan por lo que tú haces. Como les decía anteriormente, si tú sirves al Señor, deja que el Señor te agradezca, deja que el Señor te galardonee en el día. Un día Él va a venir y va a traer galardones por todo lo que nosotros hicimos para su reino. Pero no esté esperando que todos los demás te estén dando aplausos. Deja que el Señor use tu vida por el propósito que Él tiene. Yo no sé cuál es tu propósito. No soy de esos pastores que andan entregando propósitos por aquí, por allá y palabras proféticas. No. Cada uno tiene que comenzar a trabajar. Y Dios te va a llamar: David,
estaba cuidando las ovejas de su papá y Dios los llamó de entre medio de la oveja para hacerlo rey. Moisés estaba cuidando la oveja de su suegro, Dios los llamó para ser el libertador de Israel. Pedro venía de pescar toda una noche y Jesús le dijo: ven y sígueme, y lo hizo pescador de hombres, lo hizo su discípulo, un apóstol. Pablo andaba en busca de los cristianos para matarlos, para apresarlos, y Jesús lo llamó y fue el apóstol a los gentiles. Si Dios hizo con ellos, también lo puede hacer con nosotros. Si Dios hace cosas conmigo, también lo puede hacer contigo, y mucho más, mucho mejor. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy de esos pastores que cuando una persona comienza a crecer en el Señor, no, corte para allá, lo empiezan a achicar nuevamente. No. Yo aprendí que un pastor tiene que ser aquel arco, y que cada hermano que Dios lo quiere usar con poder, uno sea el arco y lo lance donde uno no va a llegar. Que si Dios te quiere usar con poder, te pueda subir sobre mis hombros y darte tarima, darte plataforma para que Dios te use mayormente. Si en algún momento hay un hermano, una hermana que Dios quiere usar la predicación, venga, pase, póngase acá, yo me voy a sentar ahí también a recibir. O sea, colóquese acá, póngase acá. Por eso, se preocupa que había algunos que colóquese acá y ministrenos. Y si el Señor lo hace espectacular, quédate ahí predicando. Yo sigo pastoreando porque Dios me llamó a pastorear. Una de las labores es predicarlo, pero no necesariamente tiene que ser arriba de un stage, ¿cierto? De un escenario. Pero deja que Dios se glorifique en tu vida, así como lo hizo con Gedeón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que hemos estado escondidos, hemos estado ahí quizás tranquilos, haciendo las cosas para que el enemigo no se moleste tanto con nosotros. Pero queremos salir de ese anonimato, queremos salir de lo invisible para hacernos visibles con tu poder, con tu gloria, y que nuestra cara esté siendo buscada por todos los espíritus, los demonios, por todos los huestes de maldad. Que en el mundo espiritual estén los carteles de recompensa, se busca de cada uno de nosotros. Queremos levantarnos como hijos e hijas tuyas, poderosos en tus manos. Tú nos has dado dones, nos has dado ministerio, que muchos todavía lo tenemos ahí guardado. Lo tenemos hace años llenos de polvo. Y hoy es el día que nos debemos de levantar. Los tiempos son cortos, los días pasan cada vez más rápidos, y las señales de la venida de tu Hijo Jesucristo cada día están más cerca, Padre. Úsanos, Señor, para que esta generación, para que todos los hispanos aquí en el Northwest Arkansas puedan ver tu poder, tu gloria, tu honra manifestada a través de tus hijos en la iglesia. Te lo pido en el